Por si acaso, estamos tratando de grabar lo mejor posible los videos, las clases, de manera que cualquiera de ustedes que quiera repetir o por ahí no estuvo a tiempo, revisa nuevamente el video y por ahí se entera, ¿no?, de lo que hemos hecho en la sesión. Ahora, puede haber algunos problemitas, pero bueno, estamos tratando de hacerlo. Miren, para poder configurar un variador de velocidad es necesario tener los datos de un motor. En este caso, las plaquitas de los motores tienen, la mayoría, bueno, salvo que esté recontra viejito, todos los motores tienen una placa, ¿no?, de identificación donde indican los parámetros, los valores, las posiciones, etcétera, de los cableados. Entonces, ahí vamos a repasar un poquito, por ejemplo, esta placa de un motor trifásico. A ver, tratando de ver los detalles más importantes. A ver, entonces, en primer lugar dice acá motor trifásico. Muy bien. Miren, la frecuencia de operación, en este caso, 50 Hz. Para nuestro caso, si ustedes tienen un motor de 50 Hz y estamos en Perú son 60 Hz. Esa es posible, o sea, es decir, si nosotros tuviéramos un motor de 50 Hz y le aplicamos 60 Hz, funciona, la diferencia no es muy grande, ¿no? De 50 a 60 está muy cerca, ¿no? Muy bien. ¿Qué otra cosa más? La norma de construcción. A ver, lo que nos interesa, la potencia nominal. ¿Un ratito? Ya, muy bien. El otro punto, la potencia nominal. La potencia nominal de un motor, en este caso, 15 kilowatts. Esta potencia nominal puede estar en caballos, en HPs, ¿no? Y nosotros podemos convertirlo a kilowatts, o a caballos, o viceversa. Debemos tener esa capacidad. Aquí habla de lo que es 2910 RPM, son revoluciones por minuto. Es la velocidad a la que gira el rotor, ¿no? ¿Qué más tenemos? Los tipos de conexiones, en este caso sería estrella, ¿no? Estrella, en este caso sería delta. En este caso, miren, cuando trabaja en estrella, el motor puede trabajar a 400 voltios como máximo, y al ser así, podría entregarnos o podría consumir 29 amperios. Cuando está en delta, a lo más podemos aplicarle 230 voltios y su consumo máxima potencia será de 50 amperios. Ahí está. ¿Qué otro elemento tenemos que considerar? El COSFI. El COSFI es el factor de potencia del motor a máximo trabajo, máxima potencia. COSFI, ya 0.90. ¿Qué otro caso más? Aquí habla de lo que es el peso. Este IP es el grado de protección, ¿ya? En un momento le voy a hablar de lo que es el grado de protección. Tiene que ver con protección contra los sólidos, con protección contra los líquidos, ¿ya? Acá dice 5.4, pero en un momento vamos a describir. Entonces, estos elementos, o la mayoría, o todos ellos, siempre están en las placas de los motores que nosotros tenemos. Puede ser que por ahí le falte algún dato, etcétera, pero la mayoría se encuentra. Entonces, esto es lo que se necesita. Vamos a ver en este caso hoy día lo que es el variador delta. Empecemos por el delta. Eh, entonces, ¿qué me dice el variador delta? Dice lo siguiente. Hay una serie de gamas de variadores. Recuerden que habíamos comentado que los variadores de los tamaños dependen de las potencias. Es decir, más grande, más potencia. Es decir, el motor
el motor que tenga más potencia será activado por un driver o por un variador más grande. En este caso es un ejemplo. Entonces, este sería el ejemplo de las características de un variador. Es decir, esta es la placa de características de un variador. Entonces, por ejemplo, dice, bueno, acá habla del modelo, un modelo, ¿no? Modelo BFD, en este caso es delta, ¿no? BF, input. Input tiene que ver con el voltaje de entrada. ¿Cómo sería? Acá dice 3 fases desde 200 a 240. ¿Qué significa eso? Que nosotros está diseñado para 220 volts, ¿eh? Ahí está. Frecuencia entre 50 y 60 Hz. Ah, puede trabajar con 50 o puede trabajar con 60. Muy bien. 6 amperes significa que un motor a máxima potencia, máxima carga, consume 6 amperes. La salida, dice output. ¿Cuánto puede entregar? Output, salida, ¿no? Puede entregar un voltaje trifásico y como la salida puede ser variable, miren, entre 0 y 240 voltios, ¿está? O sea, puede ingresar desde 0, o perdón, puede generar o entregar desde 0 a 240 voltios en términos de voltaje. Podría también entregar a máxima carga 5 amperios y la potencia podría ser 1.9 kilovolt-ampere. Esa es la potencia aparente, ¿no? Un HP. Aquí quizás lo más importante sería un HP. Ahí está. El rango de salida, rango de frecuencia, perdón, sí, rango de frecuencia entre 0.1 y 400 Hz. Miren, este variador está diseñado para generar 400, entre 0.1 y 400 Hz. Es bastante alto, ¿no? Muy bien. Aquí habla básicamente de las versiones, ¿no? BDF, nombre comercial, los modelos que se tienen, de acuerdo a estos números, se tiene, por ejemplo, de un HP, se tiene, dependiendo, ¿no? Si el número fuera 0.37, por ejemplo, sería, si tuviera 0.07, es de un HP. Si tuviera 0.37, sería de 5 HP. Y así puede tener todos estos números que se muestran hasta 100 HP, imagínense. Si tuviera como valor 750, sería un variador que puede manejar 100 HP. Es bastante alto, miren, 100 HP. Los motores con los que ustedes han trabajado, o lo trabajan siempre, a ver, ¿cuál de estos valores debería tener? Primero, ¿qué potencia tienen esos motores con los que trabajan en los laboratorios? 746, creo. 746 kilowatts, watts, Watts. HPs, A un HP. un HP, ¿no? Ahí está. Miren, y efectivamente, acá si ustedes observan en esta opción 07, dice un HP, aquí al costadito entre paréntesis dice 0,7 kilowatts, ¿no? Aproximadamente, ¿no? ¿Ven? Ustedes, los motores que tenemos son aproximadamente de un HP, un poquito más, un poquito menos algunos, pero alrededor de un HP. Miren, esos motores son relativamente pesados, ¿no? Medianos. Entonces, ya se imaginarán cómo son los motores de 2 HP, de 3 HP, de 5, de 10, de 100 HP. Son motores gigantes. Son motores gigantes. En cuanto al tamaño, van aumentando, ¿no? El tamaño. Y la corriente y todo eso también. ¿Qué más? Bueno, aquí habla de lo que son la serie B. Los voltajes, miren, por ejemplo, cuando este dato fuera 23, en este caso es 23, quiere decir que la entrada es entrada, acá dice, ¿no? Voltaje de entrada, o sea, input es de trifásico de 230 voltios. En realidad nosotros le aplicamos 220 voltios, ¿no? Y habla como que indica el voltaje máximo. 120 voltios. Si este número fuera de 43, sería trifásico de 460.
como máximo, ¿no? Y así. Bueno, y esta es la versión. Entonces, cada modelo, en los manuales que nosotros tenemos, cada vez que uno compra o maneja un variador, siempre tiene que tener un manual a la mano, un manual de servicio. Estos manuales están en español, están en inglés, se descargan generalmente de internet o si es que no lo tuvieran en físico y se empieza a leer y con esa guía se empieza a instalar y a hacer configuración. Hoy en día lo bueno del internet es que tenemos prácticamente todo a la mano. ¿Ya? Entonces así funciona. Ahora, en la instalación, por ejemplo, en la instalación nos dan en instalación, por ejemplo, ¿no? Nos dicen el cómo hacerlo, ¿no? Por ejemplo, acá me dicen que yo debería conectar de tal forma y darle tales espacios. Estos espacios son importantes cuando ya el variador se encuentre dentro, por ejemplo, de un tablero industrial, un tablero de control, ya deberíamos tener en cuenta. Por ejemplo, acá dice distancia, como mínimo, acá 120 milímetros, ¿no? 120 milímetros, 50 por aquí, 50 por aquí. 50 milímetros son 5 centímetros, ¿no? 120, acá, bueno, 120 son 12 centímetros, ¿no? Aproximadamente 120 milímetros son 12 centímetros. Entonces, recuerden que los variadores son dispositivos electrónicos y como tales disipan calor, sobre todo los pasos de potencia. Entonces, necesitan que tiene que haber una circulación de aire, ¿no? Tiene que haber un espacio necesario para que circule el aire. Ahora, internamente tienen coolers, ventiladores, y esos ventiladores producen corrientes de aire para que se enfríe, porque un variador es un circuito electrónico, como tal, está expuesto a la temperatura de los componentes, alta temperatura, ¿no? La idea es ventilarlo para que no sufran, que no se malogre. Tenemos un esquema básico, está un poco complejo, varios esquemas básicos que pueden encontrar. Cada variador tiene su esquema básico. Pero miren, si ustedes encontraran un variador, siempre van a encontrar su esquema básico. Entonces, el esquemita básico les dice qué conectar, cómo conectar, dónde conectar. Es bastante sencillo. Quizá en este gráfico lo ven muy cargado, pero vamos a entender, van a ver que es bastante sencillo. Normalmente la alimentación trifásica, en este modelo dice que es trifásica, ¿no? Por dónde se tiene que conectar o hacia qué terminales se tiene que conectar? Entonces, la conexión es a la entrada trifásica de potencia siempre va a los terminales R, S, T. ¿Ya? Los terminales RST, o en algunos casos L1, L2 y L3 son entradas de voltaje trifásico. ¿Ya? Entonces, estos son los puntos de entrada. Si ustedes evalúan, aquí está, si se sugieren colocar algunos fusibles, ¿no? Fusibles, contactores, etcétera, fusibles. Recomienda, ¿no? Conectar pero por esta es la línea por donde tiene que entrar la corriente trifásica. Ahí está. Muy bien. ¿Y por dónde sale hacia los motores? Hacia el motor tiene que salir por la letra U, V, W o W, ¿no? O también sería T1, T2 y T3. ¿Ya? En este variador te dan las dos opciones, ¿no? Te dicen U, V, W o T1, T2, T3. Hay casos donde los variadores solamente dicen T1, T2, T3 y en la entrada dice L1, L2, L3. Buen caso puede ser R, S, T, U, V, W. ¿Ya? Entonces, en este caso tiene todo, ¿no? Todas las posibilidades. Muy bien. Normalmente, cuando se dibuja un esquema, los terminales que se consideran entradas van a la derecha. Entonces, todos estos terminales que están por este lado, ¿no? Todos los que están por este lado,
a la derecha son entradas y lo que están por esta zona son salidas, es decir, toda la parte de la izquierda son salidas, ¿no? Derecha, izquierda, ¿no? Entonces, entradas en general, ¿no? Entradas y por acá serían salidas, ¿no? Ahí está. Muy bien. A ver, los elementos que vamos a describir o indicar los elementos importantes, ¿ya? A ver, aquí, por ejemplo, tienen ustedes unas entradas, estas entradas se llaman digitales, estas de aquí, ¿ya? Estas de aquí son entradas digitales. Ahora, no, está un poquito borroso, ¿no? Si ustedes observan, lo voy a describir nomás, ¿ya? Para no ver, entradas digitales. Ahí está. Aquí, si ustedes ven, aquí hay un 10 voltios, aquí hay un AC, AC1, aquí ven ACM, acá dice AB1. Esta es la entrada analógica AB1. Aquí ven un potenciómetro. Entonces, esta entrada es la entrada analógica. Aquí hay dos posibilidades de que trabajen con 420 miliamperios o con voltaje entre 0 y 10 voltios, o menos 10 y más 10, si es que se puede configurar, ¿no? Entonces, ya, acá tenemos las entradas digitales, las entradas analógicas, ya está. ¿Qué más tiene? La parte de control. Acá tiene salidas, son relés. Estas salidas son contactos abiertos y cerrados. Generalmente se configuran para que sirvan como alarmas. ¿Ya? Aquí tiene también salidas, pero miren, de tipo transistorizado, ¿eh? También salidas para distintas etapas. También, parecido al caso anterior, se configuran como alarmas, como activación, como señalizadores, ¿no? Este, Estas salidas pueden ir a otras etapas, por ejemplo, puede ser a un PLC, puede ser a un indicador de señalizaciones. Eh, si, por ejemplo, quiero, incluso pueden ir a otros variadores, entonces para que indirectamente, si este variador tiene algún problema o ya ejecutó cierta tarea, mediante estas salidas puede activar a otras etapas, de repente a otros variadores. Se configura. Acá tiene una salida analógica, mira acá, dice salida analógica. Eh, Podemos variar con este variador, puede ser un maestro, puede tener varios esclavos, y esos esclavos pueden variar su velocidad de acuerdo usando esta salida analógica. Bueno, acá habla de salida de impulsos, por ejemplo, ¿no? De la velocidad, ¿no? Tal frecuencia, etc. Hay algunas entradas y salidas que no todos tienen. Es decir, algunos variadores tienen algún tipo de, algunos más entradas, mayor cantidad de entradas y algunos menos, más sencillos, ¿no? Cuanto menos entradas y salidas tenga, el dispositivo es más sencillo. A ver, este es otro planito donde de la misma marca Siemens, pero es mucho más sencillo. Ahora vamos a tratar de identificar. A ver, si yo les digo, ¿dónde están las entradas? Entrada de potencia o de voltaje, en este caso trifásico, tendría que estar por aquí, ¿ve? ¿Qué letras tiene? R, S, T, ¿no? O L1, L2, L3. Por ahí se conecta el voltaje trifásico, ¿eh? Ahí está. Eso va a ir conectado al voltaje trifásico que viene de la calle, ¿no? La salida hacia el motor tendría que ser de U, V y W. O T1, T2, T3, ¿no? Y se van al motor. Listo. Entonces tenemos acá entradas y salidas. Listo, ¿no? Ahí está. Ahora, las entradas digitales que yo les comentaba hasta.
Las entradas digitales principalmente sirven ¿para qué? Para encender y apagar el motor, es decir, hacer que el motor gire, hacer que se detenga. Principalmente, miren, dice acá forward, reverse, ¿no? Forward, reverse. Bueno, es más, el primero dice forward stop, el segundo dice reverse stop. Lo que está tratando de decir, por ejemplo, el primer botoncito es que forward es hacia adelante, que el motor puede gire hacia adelante y a la vez este botón me sirve para detener. ¿Ve? Forward stop. Entonces, este botoncito o esta entrada al final me va a servir para girar, para que el variador haga girar el motor en un sentido forward y lo detenga, ¿no? Forward stop. La siguiente entrada, M1, acá dice reverse stop. Entonces, este switch lo que hará será invertir el giro, reversa, ¿no? Reversa, me da la reversa y también cuando está encerrado girará en sentido inverso o reverso y cuando está desactivado o abierto se detiene. Acá tenemos el botón de reset para llevar todos los parámetros a su nivel de referencia. Acá tiene otras entradas que son M3, M4, M5, ¿no? Lo que quiero que vean es lo siguiente. Estos dispositivos, esta parte del dispositivo pareciera que fuera un pulsador, ¿no? Pero ya deberían ser switch. Son switch, ¿ya? Switch. Es decir, bien está en estado abierto o cerrado. No son pulsadores, ya son switch. Pero miren, este es el punto común. Este es el punto común. ¿Hacia dónde va en este caso? En este caso va hacia GND. O sea, GND es el punto común para este modelo, ¿ves? Es decir, para que M0 se active, si yo cierro el switch, eso quiere decir que M0 se va hacia tierra. ¿Ves? Hacia tierra. Para que M1 se active, el switch se va hacia tierra. Entonces, en este modelo sucede que el punto común de todos los switches de activación, desactivación, etcétera, se van a tierra. Ahora, aquí, por ejemplo, esta es la entrada analógica, habíamos dicho, ¿no? La entrada analógica. Esta entrada analógica sirve para variar la velocidad. Si yo uso, por ejemplo, esta entrada analógica, ¿qué es lo que va a hacer el motor? El motor puede variar su velocidad desde la más baja a la más alta. Simplemente nosotros variamos el potenciómetro. Si ustedes observan, el dispositivo es un potenciómetro que se puede variar, ¿no? Variar en este caso. Este punto es el punto de entrada que permite variar la velocidad del variador. Miren, el potenciómetro está alimentado. ¿Entre qué número? Por este punto ingresan los 10 voltios y por aquí este punto tiene que irse a tierra, ¿no? O sea, el potenciómetro tiene entre 10 y 0 voltios. Y esta es la entrada, ¿no? La flecha debe ser más bien 0. Ese es el valor que yo voy a tener para poder variar la velocidad del motor. Cuando esta flechita, cuando el potenciómetro esté en su máximo valor, o sea, en 10 voltios, el motor girará a su máxima velocidad. Cuando este potenciómetro esté en mínimo, girará a la mínima velocidad. Entonces, si las velocidades máxima y mínima fueran 60 y 0 Hz, 60 Hz, la frecuencia de trabajo fuera de entre 60 y 0 Hz, a máxima velocidad estoy entregando 60 Hz. A mínima velocidad estaría entregando 0 Hz. O cercano a 0 Hz. Entonces, es la forma, miren, entonces son los elementos que se van a configurar.
Por el momento no vamos a utilizar los demás, las demás terminales que son salidas. Los elementos más importantes son. Entonces, ¿sabe? Aquí hay algo más. En la parte superior, si ustedes observan, ven los terminales de 1 y de 2. No todos los variadores tienen esas salidas. Faltan 10 minutos aproximadamente. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que en algunos modelos colocan resistores de frenado. Brake resistor se llaman. Brake es freno, ¿no? Brake, freno. Resistor. Resistores de frenado. Estos resistores de frenado se usan en casos donde el frenado del motor sea brusco y o que sea rápido, ¿no? Hay situaciones donde se necesitan aplicaciones donde el frenado del motor sea en tiempos muy cortos, que son pocas, digamos así. La mayor parte de aplicaciones, los frenados son un poquito extensos, duran un cierto tiempo. Entonces no necesitamos este resistor. ¿Ya? La mayoría de las aplicaciones no se usa, salvo cuestiones especiales. ¿Ya? Aquí lleva una serie de elementos más, RB, RC. En algunos casos incluso puede ser, en este caso que dice recomendado circuito, cuando la presencia está allá. Para casos de falla, por ejemplo, se puede usar estos elementos, ¿no? Para casos de fallas. Entonces, ¿qué otra cosa más? Ya, les comentaba. Los elementos importantes, las entradas de potencia de alimentación, ahí están los 60 Hz, 220 trifásico, la salida al motor, la frecuencia estará entre 0 y la frecuencia máxima, que podría ser 60 Hz. Estas entradas digitales, el objetivo de estas entradas digitales es encender y apagar el motor. Es decir, en qué momento lo enciendo, en qué momento lo apago. Para eso sirven estas entradas digitales. ¿Ya? La entrada analógica. Entonces acá sería, ¿cómo llamarla así? Digital inputs. Sirven para poder realizar el control del motor. Y esta vendría a ser analog inputs. Esta es la entrada analog inputs. ¿Sirve para qué? Para determinar la frecuencia, ¿ya? La frecuencia a la que quiero que trabaje el variador, ¿no? Por ejemplo, de repente puedo elegir 20 Hz. Lo hago por intermedio de esta entrada analógica. ¿Ya? Así es. Profesor, ¿cómo se llama? Para configurarlo es con los botones, ¿no? Del Sí, variador, ¿no? sí, Para, eso lo voy a explicar. eh, Ya falta 6 minutos, pero vamos a ver. Algo complementario. Mire, este modelo de delta, aquí estoy explicándoles, estas son las entradas digitales, ¿ya? Las entradas digitales. Digital inputs. Está ampliado nomás. Digital input. Aquí, por ejemplo, este modelo de delta tiene un micro switch donde dice sync y dice source. Cuando el switch está en modo sync, o sea, está hacia arriba, ven ustedes en modo sync, el switch está arriba, miren, el punto común, acá, va hacia a donde hace rato había GND, ¿no? Este punto es en realidad TCM, es masa, sí, masa. Digamos, el punto GND, este vendría a ser el punto GND. Miren, el punto común que irá conectado a todos los switches de comando, ¿no? Va a GND, ya sea para marcha adelante, marcha atrás,
etcétera, va a GND. El modo source, miren, si en caso fuera el switch, este switch está en modo source, o sea, hacia abajo, miren, el punto común hacia dónde va. No va hacia la GND o hacia masa, va hacia positivo. Miren, en este caso, el punto común para todos los interruptores o switch es 24 volts. ¿Eh? Este modelo para marcha adelante, marcha atrás, es decir, si no existiera 24 voltios, no va a trabajar, ¿no? O sea, se conecta. Entonces, este modelo en particular tiene para elegir esas dos opciones. Entonces, en concreto, las entradas digitales pueden, para este modelo de variador, puede trabajar con positivo, con 24 voltios, o puede trabajar con DCM. Para eso cambiamos aquí, ¿no? Sync o source. Ya, este es un modelo especial. Cuando vean ustedes el manual, en el manual les indica cada terminal, los bornes que función tiene, ¿no? Cada bornera. Por ejemplo, acá dice RST, ya les había dicho, borne de entrada de la alimentación, ¿no? VW o W, bornes de salida hacia el motor. ¿Ven? Les describe todos los terminales. Aquí también, los más importantes, por ejemplo, acá, marcha adelante paro, forward, es marcha adelante paro, reverse, marcha atrás paro. Los motores pueden ir hacia adelante y hacia atrás. Se puede configurar. Los elementos más importantes son ellos, ¿no? Acá habla de lo que es DM, 24 voltios, miren, 24 voltios, DCM. Eso quiere decir que internamente él tiene, por ejemplo, una fuente de 24 voltios. Así como los PLC tienen su fuentecita interna, igual el variador tiene su fuentecita interna. Este es el común de las entradas digitales, salida 24 voltios. ¿Eh? Son los elementos importantes. Y así se puede describir. Aquí lo más importante, comentarles que, por ejemplo, donde dice AB1, este modelo dice, aquí, más 10 voltios es salida para alimentar el potenciómetro de consigna. Acuérdense de esta palabrita, consigna, ¿ya? Consigna es el valor al que yo quiero llegar, con el variador, ¿ya? Valor de consigna. Este voltaje dice salida para alimentar. Es una salida de voltaje de 10 voltios. ABI, dice, miren, ABI es una entrada analógica principal que recibe señales entre 0 y 10 voltios. ACI, entrada analógica de corriente. Yo puedo configurar para que trabaje con voltaje o con corriente. Si fuera con corriente, la corriente de ingreso debería ser entre 4 y 20 miliamperios. Recuerden estos valores, 0, 10 voltios, 4, 20 miliamperios. En este caso, voltaje, en este caso, corriente. Ya, terminó. Vamos a retomar, ya pasó el tiempo de 40, voy a volver a crear un nuevo enlace, ¿ya? Para no complicarnos la vida, vamos a detener.